Bien, recién hablábamos con una legisladora cordobesa que hablaba justamente de la presentación de uno de los proyectos para ordenar las protestas en Córdoba, algo que iba a abrir el debate en la legislatura este jueves a las 10 de la mañana. En consonancia con lo que viene pasando a nivel nacional, esto de intentar ordenar, por ejemplo, el derecho a huelga, según dice el gobierno nacional, algo que se superpone con un derecho fundamental, como el derecho a huelga, ¿no? El derecho a la circulación también, como contrapartida, tiene el derecho a huelga habilitado incluso a nivel internacional, ¿no? Por organismos de derecho internacional. Y la justicia suspendió este DNU, fue una cautelar que presentó la CGT en su momento. La jueza Moira Fulana fue la que hizo lugar a esta medida cautelar, peticionada por la CGT, por la Central Obrera, y ordenó suspender provisoriamente lo que se denomina técnicamente el artículo 2 y 3 del decreto 3040/25, con los que el gobierno intentaba de alguna manera cercenar el derecho a huelga. ¿Cómo se da esto? Bueno, ¿en el marco de qué? ¿Cuáles son los argumentos por parte del gobierno? ¿Cuáles son los contraargumentos por parte del resto de los organismos? Le preguntamos a Ignacio Liendo, que nos va a ayudar a analizar el tema, es politólogo y cada tanto conversamos con él en Puntal AM. Gracias, Ignacio, por el contacto. Buen día. Buen día, Paula, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo podemos analizar esto y por qué se le dice el revés para el gobierno? Un revés o una batalla perdida para el gobierno. Sí, mira, es claramente una batalla perdida. Hay que ir a la génesis del gobierno de Javier Milei. Vos sabés muy bien que en el año 2021 Javier Milei y Victoria Villarruel se convierten en legisladores nacionales y a muy poco tiempo, en 2 años, son el presidente y la vicepresidenta, independientemente de la interna entre ellos. Eso se da por eh, la fractura del sistema político, por poner un título grande, ¿no? Y se cuelan rápidamente hacia la presidencia durante el 2023 en todo el proceso eleccionario de ese año. Cuando creció rápidamente la opción de Javier Milei presidente, o sea, entre la primera vuelta y el balotaje, eh, no tenía ningún tipo de armado. De hecho, ese su capital es no haber tenido ningún tipo de armado, ni a nivel de gobernadores, intendentes, movimientos sociales y poderes fácticos. Ser el Una outsider. fracción claro, una fracción de la élite local en alianza con élites internacionales y potencias extranjeras que operan históricamente sobre la Argentina, le dieron sustento a Javier Milei para ir por todo, concretamente en función de esos intereses. Y los pilares de ese ir por todo son la ley bases y el decreto 70, ¿no? Entonces, viendo esa oportunidad ahora, ante la fragmentación del sistema político y todo el colaboracionismo de gran parte del arco político, esas leyes la ley bases pudo prosperar, el decreto 70 está vigente y nadie le pidió juicio político al presidente habiendo causas de peso para hacerlo, ¿no? Esa es la novedad, ¿no? Lo sorpresivo de esta situación. Varios actores se fueron oponiendo, entre ellos la CGT, no con toda la fuerza y toda la furia que hubiera esperado el pueblo trabajador, pero la CGT se fue oponiendo porque en ese ir por todo se fueron por derechos constitucionales. Se tensó al máximo todo tipo de relación y se fueron por, como vos dijiste, contra derechos constitucionales. O sea, bueno, empujemos, dice Javier Milei y todo el conglomerado que lo apoya, empujemos a ver hasta dónde resiste. Bueno, aquí hay un límite muy preciso que son los tribunales laborales y todo el derecho constitucional y todas las derivaciones laborales que tiene, que no se puede ir en contra de eso sin tener estas consecuencias, ¿no? Por eso la CGT, más allá de la tibieza de su conducción, respecto, y el colaboracionismo también con el gobierno de Javier Milei, que los dejan bastante offside respecto de las bases. No olvidemos que la UOCRA y otros han convalidado recientemente aumentos del 1%, lo cual es irrisorio, pero más allá de eso, hábilmente la CGT, con abogados potentes que tiene, ha hecho presentaciones a nivel internacional y a nivel local y ha frenado varios pasajes del decreto 70 de la ley bases y ahora este nuevo decreto que
a todas luces era ser senador del derecho de huelga, que está consagrado en la Constitución, ¿no? Ahora, pero era súper esperable la respuesta, ¿o no? Sí. Bueno, en el medio de la tensión y de la puesta en duda de todo lo que es el cuerpo judicial, hoy en día no sabes qué esperar, pero digo, la respuesta fue: la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto, sino a través de la ley sancionada por el Congreso. Digo, hay cuerpos que anteceden y hay órdenes incluso internacionales, ¿no? El derecho internacional también tiene rango constitucional, o sea, era esperable. ¿Qué pensás que buscan con este tipo de medidas? Y si no funcionan, ¿para qué lo hacen o se tiran un piletazo por las dudas? Mira, visto a simple vista y considerando la larga tradición que hay en Argentina, básicamente por las conquistas del peronismo en los años 40, ¿no? Estamos hablando de cosas, aún habiendo la revolución libertadora derogado, todo esto es discutible, ¿no? Pero por simplificar, derogado la Constitución de 1949, aún así, y volviendo a haber puesto en vigencia la Constitución de 1853, aún así quedaron consagrados todo este tipo de derechos que habían sido las conquistas históricas del peronismo y de todo el movimiento nacional y popular, donde el radicalismo también había avanzado fuerte en décadas previas. Entonces hay todo un andamiaje ahí que es muy sólido, que después en los 90, con la nueva constitución del 94, fue refrendado a nivel internacional en muchos aspectos, ¿no? Si vos lo mirás así a simple vista, es un piletazo, pero en realidad es un método. Hay todo un andamiaje ideológico que está detrás, que son las ideas estas libertarias, por llamarle de alguna manera, de Javier Milei, que nos acompañan, que no es un piletazo, o sea, es tensionar Claro. hasta al límite, o sea, tensionar al límite hasta ver dónde resisten los actores, hasta dónde hay resistencia, y de ahí volver y quedar en un lugar más adelante o más avanzado desde que se partió. O sea, este es el viejo método de pegar Sí, para el negociar. desgaste, el El desgaste, ¿no? desgaste. Sí. Claro, ellos lo hacen también, acá donde están las habilidades comunicacionales de Santiago Caputo, ellos lo tienen muy estudiado, que el descrédito de la dirigencia y el descrédito del sistema político astillado, hay margen en la opinión pública, todo esto también se va acompañando con campañas mediáticas y campañas en redes, o sea, hay margen para empujar en esa vía, que prima facie vista técnicamente es una vía muerta, pero desde el punto de vista de las posibilidades les permite avanzar, ¿no? Bueno, acá hay un límite muy preciso, ¿no? Que es todo el derecho laboral, la Constitución y los acuerdos internacionales. Entonces era previsible. Pero bueno, continúa ahí la batalla del desgaste y el descrédito. No obstante, se les vuelve en contra porque van acumulando enemigos y el campo opositor se va articulando más allá de ese astillado del sistema político y más allá del descrédito de la propia dirigencia, ¿no? Ahí no está, esto tiene un límite, porque pues es un boomerang también, ¿no? Muchos analistas están diciendo que si hilvanas una serie de episodios, bueno, da por resultado la articulación de una oposición fáctica, ¿no? No te digo una oposición estrictamente política o institucional o partidaria para competir en las elecciones, pero sí un armado de poder que se oponga y le vaya haciendo cada vez más difícil hacer ese juego, ¿no? Y bueno, pero digo que hay como una batalla cultural instalada que también se basa en el desgaste, en el descrédito y en la confianza en que, por ejemplo, lo que te quería preguntar sobre la marcha de los jubilados, la marcha por la discapacidad, la marcha por la educación pública, digo, se va articulando en temas, se meten realmente con temas que por ahora no parecen hacerle mella a la imagen positiva del gobierno. O sea, por ahora, con el 2,4 de inflación, es suficiente, o con la dolarización y el esquema económico que plantea el gobierno, aunque sabemos que es cortoplacista, tiene rienda para correr, ¿no? Tiene cierta rienda mientras tenga financiamiento internacional. Tiene rienda porque, como vos decís, todo el esquema económico y que le reputa en términos de opinión pública, al menos de una manera aún notable, pero con muchísimo menos fuerza que no hace mucho, está basado básicamente en estos números de inflación.
que son más o menos verdaderos desde el punto de vista macroeconómico, y es discutible, y son más o menos falsos desde el punto de vista de el bolsillo de la gente y la desigualdad y la inequidad social que está provocando el sistema, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el dólar planchado, que contribuye a que no se dispare la inflación, pero que va generando otros tendales, ¿no? Desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la producción. Y de la Pareciera que aún tiene industria. margen el gobierno, utilizando esas dos herramientas y reforzándolo comunicacionalmente, pero van creciendo en el campo opositor lentamente ante la crueldad del propio gobierno, que esto es ideológico, ¿no? Ante la crueldad del gobierno en el ajuste en pilares fundamentales de nuestra cultura sociopolítica, que es la educación pública, la salud pública, la obra pública y todo lo que tiene que ver con el entramado estatal que sostiene a la clase media. La gente también va diciendo, bueno, y la violencia con que la ministra Bullrich sistemáticamente todos los miércoles eh, golpea jubilados a través de la fuerza de seguridad, todo eso va generando un quiebre en la percepción de mucha gente respecto de el poder del gobierno para sostener la gobernabilidad y si vale la pena en el altar de esos dos elementos, llámese inflación, llámese dólar, si vale la pena quemar todo lo otro, ¿no? Lo construido transgeneracionalmente. Entonces ahí es donde está un territorio débil, donde se cuela sin duda la posibilidad del armado de un campo opositor, insisto, que trascienda opciones partidarias, ¿no? Bueno, ayer apareció nuevamente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Diciendo que va a ser candidata en Buenos Aires. Pero más allá de eso y también de las cuestiones internas en el PJ, hay dos temas que este jueves se plantean, este miércoles, perdón, en el Congreso, ante la amenaza del veto presidencial, que son el tratamiento del aumento a las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad, que el gobierno ya dijo que ante todo el déficit fiscal y lo va a vetar. Aún así se avanza en esta cuestión, ¿no? Sí, ahí, mira, siguiendo con todo el análisis de esta conversación, y más allá del decreto 70, de la ley bases, etcétera, todo el colaboracionismo en el Congreso va quedando en offside de sí mismo, ¿no? Entonces tiene que, para no perder legitimidad y clientela, sobre todo diputados y senadores en sus provincias, tienen que generar algún eco con lo que está ocurriendo en la sociedad y no solamente con la agenda que le propone el gobierno, entonces promueven esto. Y el gobierno va a clavar los tacos ahí también por lo que hemos venido conversando, ¿no? Por el método de negociación que tiene para avanzar con sus reformas. Y fundamentalmente, esa es una cuestión metodológica. Y después hay una cuestión de estrictamente económica, ¿no? El principal gasto de el Estado Nacional son las jubilaciones, pensiones, o sea, el ANSES, por simplificar. Entonces, ahí donde están puestos los cañones, no puede aflojar ahí, porque si no, no solamente en términos discursivos, sino en términos de cuentas, se le pone complicado todo ese armado en términos de inflación y en términos de valor del dólar. Entonces es una batalla para el gobierno crucial. Entonces ahí vas a ver un punto de fricción importante al cual se le van sumando, como veníamos diciendo, todas estas cuestiones ligadas a capacidad, a discapacidad, perdón, al hospital Garraham y todo. También los rectores de las universidades han pedido el aumento presupuestario. O sea, comienza de nuevo la puja distributiva que en el fondo está calzada sobre una serie de intereses, pero sobre una batalla cultural también, ¿no? Ignacio Liendo, politólogo y profesor, muchísimas gracias como siempre por el contacto cada tanto con Punta la M. Placer. Un gusto grande a ustedes, un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, así marcamos nueva pausa y ya continuamos con más hasta las 12.